perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te damos gracias porque en tu providencia tú permites que nos podamos reunir para tener un tiempo para la enseñanza de tu palabra, Señor, para la meditación de tu palabra, para que juntos como un solo cuerpo seamos edificados los unos a los otros y escuchemos tu palabra predicada y enseñada, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y te pedimos que hoy, mientras meditamos, Señor, en este sacramento, tú obres en nuestros corazones, Señor, y nos ayudes a entender este bello medio y ordenanza que tú nos has dado para bendición de tu pueblo, Señor. Te damos gracias por ello, Señor, y te pedimos que tú nos des sabiduría y tú nos des entendimiento, Señor, para vivir de una forma que corresponda a este bello llamado y tan grande llamado que tú has hecho para tus hijos, Señor. Bendícete este tiempo, Señor, y dame facilidad de palabra para explicar a mis hermanos. Te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, hermanos, hoy, el día de hoy, con el estudio de la confesión, y vamos a hacer un pequeño brinco hasta el capítulo 28 y 29, aprovechando que vamos a tener un bautizo este sábado, por la gracia de Dios, y que de alguna manera el equipo pastoral consideramos que es de gran bendición para todos recordar esta ordenanza, ¿verdad? Este sacramento, en particular el día en que cada uno de nosotros fuimos bautizados. Entonces, así es que vamos a estar estudiando en una forma panorámica este sacramento. Y lo vamos a hacer desde la Confesión Bautista de Londres. Y para empezar nuestro estudio partiremos del punto de que el bautismo es una ordenanza para la Iglesia y que fue nuestro Señor Jesucristo quien con autoridad soberana lo manda en forma positiva. Si traen sus confesiones, vayan al capítulo 28, el párrafo 1. Párrafo 1. Lo tenemos también aquí en la pantalla. Nada más puse el párrafo 1 porque es en el que nos vamos a enfocar junto con el capítulo 29. El párrafo 1 del capítulo 28 dice: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positiva y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. La confesión nos da dos sacramentos o ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Y las llamamos sacramentos porque Él las ha apartado, estas ordenanzas, como algo sagrado para realizarse como testimonio y memoria del Evangelio en la vida de su pueblo. Y para el bautismo vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Capítulo 28, versículo 19 y 20, que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Capítulo 28, versículo 19. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En este pasaje que conocemos como la Gran Comisión, es Cristo quien deja a sus discípulos a realizar esta tarea, y lo hace justo antes de su ascensión, antes de su entronamiento, por así decirlo. Y la confesión empieza por establecer de dónde proviene la autoridad para esta ordenanza. Y el pasaje dice en el versículo 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Hijo de Dios, siendo verdadero Dios, siempre ha compartido la misma omnipotencia que el Padre para gobernar sobre la creación, sobre su creación. En otras palabras, es soberano y todopoderoso junto con el Padre y el Espíritu Santo. Sin embargo, como mediador, después de obedecer fielmente hasta la muerte al Padre, Cristo entró en un estado de exaltación tras su resurrección de los muertos. Y es que Cristo, el Dios glorificado, siendo verdadero hombre, recibe la autoridad sobre todos los seres terrenales y celestiales, para así aplicar la salvación a los elegidos de toda nación. Por eso Él dice en el versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es decir, que esta autoridad proviene de que se le ha dado a Él toda autoridad, toda potestad se le ha dado a Él, tanto en el cielo y en la tierra. Y dice a sus discípulos: por tanto, ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La misión que nos da nuestro Señor descansa en su autoridad, como el Dios soberano y el Dios hombre glorificado, exaltado. Y esta autoridad que se le ha dado abarca el cielo y la tierra, es decir, en todas partes. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto para ti, mi hermano? ¿A dónde nos debe de llevar esto? ¿Qué significa que al Señor se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra? Y que dice que por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Bueno, Él nos da un mandato que se desprende de esta autoridad y poder. Y este mandato o disposición en positivo también es su voluntad. Y este mandato lo podemos trazar hasta el Génesis, porque Él dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Es decir, ya no solo Israel, sino en todas las naciones. No solo en Israel, sino en todas las naciones. ¿Recuerdan Génesis 12:3? ¿Qué le dice nuestro Señor, el Señor a Abraham? ¿Qué le dice? ¿Cuál fue la promesa? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en Gálatas 3:16, Pablo explica cómo a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es, ¿recuerdan cuál es la simiente de Abraham? Cristo. De modo que también en este mandato podemos ver cómo la promesa hecha a Abraham se está cumpliendo. En este mandato vemos cómo el Señor manda y cómo se empieza a cumplir o se continúa cumpliendo esta promesa hecha a Abraham. Cada vez que se bautiza a alguien podemos decir que somos testigos del cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Abraham y a su simiente.
y serán benditas en ti todas las naciones. Ese es el mandato de nuestro Señor. Y todos de alguna forma como discípulos somos llamados a participar de este mandato. Todos de alguna forma somos llamados a participar de una o de otra forma en este mandato. Y debemos de gozarnos al ver el mandato y la promesa cumplirse, mis hermanos. Debe ser un gozo para nosotros ver cómo el Señor lo prometió hace muchos miles de años, y debemos de gozarnos al ver que el mandato y la promesa se cumplen, y somos testigos de que ningún poder humano puede parar la expansión de su reino. No hay nada que lo pueda detener. El Señor Jesucristo llamando a gente de toda nación para ser sus discípulos, pues los compró con su sangre y ha comisionado a su iglesia para ser discípulos. Y esto comenzó con los 11 apóstoles hace 2000 años, hasta hoy día. Vean Mateo 28, como dice, la parte final. ¿Cómo dice? ¿Quién lo puede leer? 28. Versículo 16. 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Hasta cuál? Hasta el 19, mi hermano. No, hasta el 20. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hace 2000 años empezó con 11 apóstoles. ¿No les parece asombroso que ahora son millones de creyentes? Y es hermoso y parte de su sabiduría y misericordia y soberanía que nos ha dado una ordenanza como testimonio de esto. Y esta ordenanza es el bautizo. Noten la siguiente palabra: bautizándolos. Bautizándolos. El bautismo es la señal y el sello del poder purificador de la sangre y el Espíritu de Cristo. Y escuchen, una condición importante para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y ponen su confianza en Él, en su obra. Hay una condición necesaria, pero es la señal y el sello del poder purificador de la sangre y el Espíritu de Cristo. Y así la confesión, hablando del mandato, dice que Cristo es el único legislador. Esto es que este mandato procede de Él solamente, porque es en Él en quien se necesita confiar para salvación. Y es a Él a quien se le ha dado este poder y autoridad, ya que Él fue quien cumplió la ley por nosotros, y a Él fue hecha la promesa. De modo que no tiene gloria o provecho el observar esto como un rito por tradición o porque nos parezca una buena idea o algo bonito o místico. No, esto tiene un significado espiritual, mis hermanos. Es el sello, es la señal del poder purificador de la sangre y el Espíritu de Cristo. En otras palabras, debe hacerse por obediencia tras haber reconocido tus pecados. Debe hacerse por obediencia
tras haber reconocido tus pecados contra el Dios santo, santo, santo. Y debe de hacerse en arrepentimiento. Vienes a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Hay una confesión de pecados, hay un reconocimiento de nuestros pecados y hay un arrepentimiento de haber pecado contra el Dios santo, santo, santo. Es algo espiritual, más bien es algo que revela algo espiritual, que se hace en lo físico, pero tiene un significado espiritual. Enseguida la confesión agrega, en el mismo capítulo 28, párrafo 1, en la parte final, que esto debe de ser para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Noten cómo dice, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. La confesión nos dice que es importante estar en una asamblea, en una congregación física. Y hermanos, esto debe de ser así, pues es necesaria la continuidad hasta el fin del mundo. Necesitamos continuar siendo instruidos y edificados los unos a los otros. Esto es necesario. Vean, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy seguido escuchamos decir, yo estoy seguro que ustedes se han encontrado también con gente o con hermanos o profesantes que cuando les preguntamos en dónde se congregan o a qué iglesia asisten, muchas veces te responden, yo no tengo una religión, sino una relación, ¿verdad? Pero siendo honestos, esto lo dicen principalmente porque se niegan a participar de la iglesia, de la comunión con los santos. Es decir, no quieren estar con aquellos que también Cristo ha llamado, con los cuales van a ser edificados, instruidos, discipulados y también edificados unos a otros. Esto me hace algunas veces dudar de esas profesiones de fe, porque el Espíritu Santo que mora en un creyente genuino lo va a mover a esto, a obedecer y a afilarse y a gozarse con sus hermanos. Aunque a veces pueda resultar incómodo, es necesario que esto sea, es necesario. Y debemos de aprender a verlo como una necesidad y parte de un beneficio que el Señor nos concede, que esto se lleve a cabo de esta manera. El Señor claramente le dice a sus discípulos, en estos versículos, a sus apóstoles, a aquellos que pusieron los fundamentos, Él les dice, enseñándoles. Y esto implica, mis hermanos, tiempo de ambas partes, tanto del que enseña como del que es enseñado. ¿Recuerdan que repetimos? Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la Iglesia invisible, pero también creo en la comunión de los santos. Así, mis hermanos, el bautismo también es una señal de haber sido llevados a una permanente unión con Cristo y de esta manera participar en su muerte, entierro y resurrección. Y esta unión nos une a la iglesia, pues todos estamos unidos en Cristo. Pablo le dice a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Somos uno en Cristo. Hay una unión con Cristo
los miembros de la iglesia con el nuevo creyente. Y Pablo en Romanos lo dice así, en Romanos 6, 3, 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y a veces nos gusta hablar de los privilegios de ser hijos de Dios. Es muy bonito hablar de todos los privilegios, ¿verdad? Pero no debemos olvidar que la unión con Cristo significa que hemos muerto y resucitado con Él. Y es bueno que continuamente recordemos nuestro bautizo y nos examinemos a la luz de las Escrituras y consideremos nuestras vidas, porque aunque la salvación es por fe únicamente, aún necesitamos ser enseñados en todo lo que nos ha mandado. Si no fuera así, ¿qué necesidad habría de haber sido de ser enseñados? Es necesario. Aún necesitamos ser enseñados en todo lo que nos ha mandado para ir siendo cada vez más parecidos a Cristo, transformados a Cristo. La fe verdadera trae frutos. Trae frutos, mis hermanos. En pocas palabras, trae los efectos de la cruz de Cristo en nuestras vidas, para así crucificar al viejo hombre, al que se rebela contra la palabra de Dios, al que se rebela contra la autoridad de Dios. Debe haber un fruto de obediencia. Así que esto fue lo que el capítulo 28 toca referente al bautismo. Ahora en el capítulo 29, la confesión trata ahora específicamente el tema del bautismo. En el 28 toca el tema del bautismo y la cena del Señor y de dónde proviene la autoridad para estas enseñanzas, ¿no? para este sacramento. Pero ahora la confesión específicamente va a tratar el bautismo respondiendo a 3 preguntas importantes acerca del mismo. Número 1, ¿qué significa el bautismo? Número 2, ¿quién debe ser bautizado? Y número 3, ¿cómo debe realizarse el bautismo? Noten, el primer párrafo dice: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él. Y escuchen, en su muerte y resurrección y de estar injertado en Él. Ya vimos quién instituyó la ordenanza. Ahora en este párrafo 1 veremos qué significa el bautismo, el significado espiritual, y lo veremos en 3 puntos. Pero antes de eso, la confesión deja claro primero algo muy importante que a veces podemos perder de vista. La confesión deja claro primero el enfoque del bautismo. El enfoque del bautismo. Y es que el enfoque es la persona bautizada. Noten cómo dice la confesión: con el fin de ser para la persona bautizada una señal de comunión con Él, en su muerte y resurrección y de estar injertado en Él. O sea, es decir, que el enfoque del significado del bautismo debe de estar claro, que es la persona bautizada, con el fin de que sea para la persona bautizada una señal de su comunión con Él, de su unión con Cristo, en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él. Y es que aunque el bautismo ciertamente tiene un significado para el mundo y la iglesia, así como vamos a ser testigos del bautismo de nuestros hermanos, vamos a ser testigos, y tiene un significado y tiene una gran bendición de ese testimonio al mundo y a la iglesia. Pero el enfoque
principal es que ellos entiendan que señala una unión de ellos con Cristo en su muerte, resurrección, y que están injertados y unidos a Cristo. Y ahorita vamos a ver qué significa esto. Es decir, que su significado original es para el que se bautiza. Esto es así porque el bautismo es una transacción o ceremonia de pacto entre Dios y la persona. Es una ceremonia o transacción o ceremonia de pacto entre Dios y la persona. Entonces la ordenanza significa al bautizado, número 1, su unión con Cristo. Mediten en eso, mis hermanos, que en algún momento nos bautizamos. El bautizo es una señal de mi unión con Cristo, una señal de la comunión con Él en su muerte y resurrección y de estar injertado en Él. Pablo a los romanos les dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, es decir, por los atributos de Dios que se muestran levantando a Cristo de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva, nuevas criaturas. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pablo está diciendo a los romanos que así también debe haber una muerte de ellos, que es representada en el bautismo al ser sumergidos. En otras palabras, una muerte del hombre que es dominado por el pecado. Una muerte del hombre que era esclavo del pecado, al ser sumergidos en su muerte. Y esto con el fin de que haya una resurrección de un nuevo hombre en Cristo. Y esto para la gloria de Dios, mis hermanos. Y esto es representado en el bautismo al salir del agua. A los colosenses les dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así como levantó a Cristo de los muertos, así nosotros fuimos resucitados juntamente con Él para vida nueva. Muertos al pecado, ahora vivos para una nueva vida que dé gloria a Dios. Y esto, mis hermanos, es un acto de obediencia y fe en aquel que lo levantó de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo. El puritano John Hill comenta: los fines y usos para los cuales está designado el bautismo es representar, escuchen, los sufrimientos, el entierro y la resurrección de Cristo, lo cual se sugiere simple y completamente en Romanos 6, 4 y 5 y en Colosenses 2:12, como lo leímos. Es decir, que sus sufrimientos están representados al entrar en el agua y ser sumergido en ella. Y ser sumergido en ella su entierro. Y esto por una breve permanencia debajo del agua. Y ser cubierto por ella. Y su resurrección por una inmersión fuera del agua. Somos enterrados con Cristo y sepultados y resurrectos como una nueva criatura. No olvidemos nuestro bautizo. Meditemos en esto, en lo que significa
en lo que representa, en cómo deberíamos de vivir, teniéndolo presente, bien presente. La confesión agrega, y de estar injertado en él. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esta palabra metafóricamente se usa para ilustrar la unión con Cristo y estar cubierto con sus justos méritos. Es necesario, ¿verdad? Necesitamos estar cubiertos con sus méritos, porque nuestros méritos no nos alcanzan para nada, ¿no? Más que para el infierno. Ya no con mis pobres y miserables méritos que merecen el infierno, sino con los de mi Salvador, revestidos con su justicia. Hemos visto la unión del creyente bautizado con Cristo. Ahora veamos el segundo punto y significado espiritual. La confesión agrega que el bautismo también es una señal de la remisión de pecados. Marcos 1:4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. También Cristo dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y él agregó: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Nosotros como pecadores tenemos una deuda con el Señor y necesitamos que nuestros pecados sean remitidos. Y solo en Cristo es que pueden ser remitidos. Solo en Cristo. Es necesario que nos reconozcamos pecadores, porque nuestro Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Y cuando en obediencia nos bautizamos, estamos testificando esta unión con la vida del justo, por la cual podemos recibir esta remisión o perdón de pecados en Cristo. John Hill dice: el bautismo no es la causa procuradora o meritoria de la remisión de los pecados. No es que te bautices el hecho de que ya estás perdonado porque te bautizaste. No es así. Eso solo lo hace la sangre de Cristo. Pero aquellos que se someten a Él pueden por medio de Cristo ser guiados y dirigidos y alentados a esperar la remisión por medio de Cristo. Igualmente en la confesión que hacemos los domingos dice: creo en el perdón de los pecados, ¿no? Por la obra de Cristo. Y la tercera faceta del significado espiritual es la purificación moral de nuestro corazón. Noten cómo la confesión agrega que también el bautismo es una señal al nuevo creyente de su entrega a Dios por medio de Jesucristo, para vivir y andar en novedad de vida, una nueva criatura. Vean Romanos 6:4, parte final. Así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En otras palabras, el bautismo significa que entendemos que hemos sido llamados para buenas obras en Cristo, para andar en vida nueva. Y nuestro bautismo nos debe recordar esta unión y esta necesidad de Cristo para ser transformados o lavados por el poder de su Espíritu. Necesitamos a nuestro Señor continuamente. Y el bautismo eso nos recuerda también, que hemos sido injertados con Él, que hemos sido revestidos de Cristo. El puritano dice: de la misma manera es para lavar el pecado y limpiarlo. Levántate y bautízate y lava tus pecados. Hechos 22:16.
Y entendemos que esto solo lo hace realmente la sangre de Cristo, que limpia de todo pecado. Es decir, el bautismo nuevamente no lava el pecado original ni el pecado actual. No nos quita la pecaminosidad que hay en la carne, que tenemos, con la que nacimos. No hace eso, ni el pecado actual. No tiene tal virtud el bautismo, ¿no? Pero es un medio que nos lleva a Cristo, al Cordero de Dios, quien por su sangre expiatoria y sacrificio ha purificado y continúa quitando los pecados de los hombres. Es hermoso que podamos tener esa paz y esa confianza en que no es por nuestras fuerzas, es porque Cristo mora en nosotros. El Espíritu de Cristo está en nosotros, ¿verdad? Ahora, veamos brevemente el párrafo 2 de la confesión, que nos dice quién debe ser bautizado o quiénes son los sujetos apropiados para el bautismo, o los candidatos, por así decirlo, para un bautismo. Y la confesión dice: los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él, son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. Los que profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él. Es necesario el arrepentimiento para con Dios. Es necesario reconocer que hemos pecado contra Dios. Es necesario entender que cuando pecamos contra un prójimo, sí pecamos contra ellos, pero estamos pecando contra el Dios creador, antes que nada. Entonces necesitamos entender, necesitamos el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y obediencia a Él, la confesión agrega, y obediencia a Él. Estos son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. En otras palabras, este párrafo en la confesión responde a la pregunta: ¿quién debe ser bautizado? Y la respuesta de la confesión es que solo los discípulos profesantes deben de ser bautizados. Solo los discípulos profesantes. Mateo 3, versículo 1 al 12. Mateo 3, versículo 1 al 12. Síganme, mis hermanos. Mateo 3, versículo 1 al 12. ¿Listos? Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Es decir, salía gente de estos lugares, de Jerusalén, de Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, a la predicación de Juan el Bautista, que decía: arrepentíos, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas, enderezar. Caminaban para un lado, les dice: es para el otro. No debe de ser en contra de Dios, sino hacia Dios. Enderecen su camino, arrepiéntanse. Y gente de Jerusalén, de toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán salían, y escuchen, y eran bautizados por él en el Jordán. Y escuchen, confesando sus pecados. Confesando sus pecados.
¿Qué vemos entonces? Primero, arrepentimiento y luego de haber pecado contra el Dios soberano. Enderecen sus caminos. Y luego una confesión de pecados. Le ponían nombre a sus pecados. No los dejaban así nada más como generales. Nombre a sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Se acercaban fariseos y saduceos queriendo bautizarse. Y Juan el Bautista les decía: generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan el Bautista es aquel que vino a preparar el camino del Señor. El Evangelio de Juan dice: vino un hombre, él no era la luz, pero vino como testimonio del que venía. Vino a preparar el camino del Señor y su mensaje fue enderezar sus sendas. Arrepiéntanse. No fue el mensaje de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Fue un mensaje de arrepiéntete. Endereza tu senda. Vas derecho al infierno. Él dice: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ya están listos para ser echados al fuego eterno. Porque sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados, mis hermanos. No puede haber. Y se necesita un arrepentimiento con Dios. No un arrepentimiento a nivel terrenal únicamente. Un arrepentimiento que venga de culpa nada más por haber lastimado a alguien. Es necesario, sí, que se arrepientan de haber ofendido al prójimo, ¿verdad? Pero es necesario el arrepentimiento de haber pecado contra el Dios 3 veces santo. No se le puede otorgar perdón a aquel que no se ha arrepentido con Dios. Los fariseos y saduceos no se habían arrepentido. Los fariseos y saduceos no se habían arrepentido. Ellos creían que eran justos. Ellos creían que eran justos y que como eran israelitas, eso era suficiente, que como venían del linaje de Abraham, eso era suficiente para bautizarse y para estar dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero Juan los llama generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados en otros versículos. Hagan frutos de arrepentimiento. Hagan frutos de arrepentimiento. En otras palabras, sean obedientes al llamado de enderezar su senda. Debe haber obediencia también al llamado de querer enderezar la senda, al llamado del arrepentimiento. Debe haber obediencia. Ahora, no la hacemos perfecta, ¿verdad? Nadie la hace perfecta, pero por eso el Señor promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. No nos deja solos. El arrepentimiento es una gracia de Dios por la cual nos volvemos del pecado a Dios en confianza y obediencia. Es una gracia de Dios en la cual nos volvemos del pecado a Dios en confianza y en obediencia.
Debemos orar si es necesario por un arrepentimiento genuino, y sí es necesario. Es decir, que es necesario dar una respuesta positiva al llamado de enderezar la senda. El comentarista dice, el bautismo es un símbolo tanto de las bendiciones del Evangelio como de la respuesta salvadora al Evangelio. El bautismo es un símbolo tanto de las bendiciones del Evangelio, de ser perdonados en Cristo, de haber muerto al pecado y de ser resucitados juntamente con Él, pero al mismo tiempo es una respuesta salvadora al Evangelio. En el hombre debe haber esa respuesta de obediencia. Y es el símbolo, eso refleja al bautizarse. Simboliza el arrepentimiento y el perdón. Por esto mismo, se dice y entendemos que el bautismo solo debe ser administrado a aquellos que se arrepienten de sus pecados. Únicamente a los que se han arrepentido de sus pecados. Párrafo 3. Ahora la confesión nos dice cómo debe realizarse el bautismo, cuáles son sus elementos externos. Y nos dice que el elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua, en la cual ha de ser bautizado. Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Felipe en Hechos 8:36 y 38 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y finalmente la confesión ahora nos dice que la persona debe ser bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en el nombre de la Trinidad. Y el párrafo 4 nos dice cómo debe realizarse el bautismo. Y dice que debe ser la inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Y la idea es que no era un poquito de agua o un charquito para que se metían los pies o una jarrita de agua, era agua en abundancia. Así que el puritano John Hill dice, todos anhelamos una buena conciencia hacia Dios. Y un hombre que cree que el bautismo es una ordenanza de Dios y se somete a él como tal, en obediencia, descarga una buena conciencia, cuya consecuencia es gozo y paz. Porque aunque por guardar los mandamientos de Dios no hay recompensa, sin embargo sí hay en guardarlos. Y esa es la recompensa, el testimonio de una buena conciencia. Porque gran paz tienen los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Y rendir obediencia a esta ordenanza de Cristo es una evidencia de amor a Dios y a Cristo. Primera de Juan 5:3. Y por amor se puede esperar, según su promesa, tener nueva vida. Manifestaciones de su amor y manifestaciones de amor del Padre. Y tener comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este, mis hermanos, es un fin que se debe tener en mente. La comunión
con nuestro Señor Jesucristo, en obediencia a Él, y es muy alentador, porque el bautismo es una señal de la limpieza del pecado, la culpa, y es un acto de obediencia y fe, y lo hacemos como una señal externa de algo que ocurre internamente o espiritualmente al poner tu fe en Cristo. Y es que reconocemos nuestra miseria espiritual y oramos a Dios en Cristo para salvación. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.